grupo rápidamente para seguir con la exposición, ¿ya? Entonces, máximo el domingo tienen que estar mandándome sus trabajos al correo que ya les he pasado, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda de eso, de la exposición, Karen? ¿Algo o todo o todo está claro? Sí, doctor, creo que todo está claro. Ya les pasé también las indicaciones a los chicos. Ya, muy bien. Bueno, si todo está en orden, no hay mucho más, ¿ya? Entonces, hoy día hacemos la última clase, viene su seminario la siguiente semana y en 2 semanas estamos dando el primer examen parcial, ¿no? Como ya hemos quedado, incluido hasta lo que avancemos hoy día y también una pregunta probablemente de cada exposición de ustedes. A ver, creo que están terminando de entrar tus compañeros. Bueno, ya vamos a avanzar. Y estos dos temas que nos toca hoy día, ya son dos temas importantes, un poco largos de repente, ¿no? Pero ya yendo junto de la mano con lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? El manejo de abdomen agudo y, ¿no es cierto? Y el tema de politraumatizado, ¿ya? Entonces, el primer tema es shock y el segundo tema es trauma abdominal. Entonces, este tema de shock igual ya lo han visto probablemente en alguna otra materia, ¿ya? Entonces, saben que hablar del tema de shock es un tema amplio que puede tener varias etiologías, ¿no? Puede tener etiología multifactorial en algún paciente, varios tipos de shock en un mismo escenario, en un mismo caso. Entonces, hay que ir viendo básicamente lo que nos importa a nosotros en lo que es cirugía, ¿no? De todos los tipos de shock que tenemos, pues los más importantes que nosotros lo manejamos y lo vemos es el shock séptico, ¿no? Por todas las patologías que podemos manejar, y el shock hipovolémico, ¿no? Básicamente por algún grado de trauma, una lesión inadvertida, algún procedimiento y demás, ¿ya? O sea, así en grandes rasgos, esos dos son lo que vamos a manejar. Los demás, bueno, ya lo han visto, desglosado en alguna parte de semiología, de medicina, ¿ya? Entonces hay que enfocarnos más al ámbito quirúrgico. Cuando se te viene a la cabeza shock, pues tú te imaginas un paciente pues muy crítico, obviamente, ¿no? Entonces, incluso un paciente politraumatizado puede estar en shock, o un politraumatizado de repente no está en shock inicial, pero según su evolución, su evaluación, puede desencadenar en un shock en cualquier momento de su estadía hospitalaria, ¿ya? Entonces, eso uno se imagina, ¿no? Es el término de shock, significa algo grave, ¿no? Un paciente que está, pues, no tan compensado o descompensado, ¿no? Entonces es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Ver rápidamente si el paciente está en shock, probablemente está con algún grado de descompensación, ¿no? El grado de compensación o descompensación hemodinámica, eso tienes que sacarlo rápidamente de acuerdo a cada paciente, ¿no? De acuerdo a cada evaluación que hacemos a nuestros pacientes. Porque si tú tienes un paciente que está inestable hemodinámicamente, tienes que actuar muchísimo más rápido, ¿ya? Hay casos en los cuales estos pacientes inestables se tiene que hacer una corrección con manejo médico inicial, pero hay algunos casos en los cuales no. Tú tienes que definir rápidamente si el paciente es un paciente quirúrgico con un shock que le está causando algo de fondo, entonces tú tienes que ir a solucionar y definir el problema de base, porque si no solucionas eso, no operas, digamos, a ese paciente, pues el shock va a seguir. O sea, un ejemplo claro, lo que siempre pasa y a muchos médicos internos, residentes se les pasa, es por ejemplo el grado de colangitis que llegan los pacientes. Entonces ya cuando veamos ese tema, vamos a ver que la colangitis puede ser algo grave, ¿no? Un buen porcentaje de pacientes entran en shock rápidamente. Entonces algunos se demoran mucho tiempo en decir, no, que hay que hacerle resonancia, que lo ve el gastro, que antibióticos. Y cuando tú ya estás queriendo entrar a sala y el paciente ya está con un shock refractario, ya tiene falla multiorgánica y ya no te va a aguantar la cirugía, o si entra a cirugía y entra totalmente descompensado y puede fallecer, ¿no? Entonces hay que tratar de actuar lo más rápido posible en casos extremos, como normalmente son estos pacientes. ¿Ya? Ok, a ver. Entonces,
El tema de shock va muy relacionado con lo que es, como les decía, hipovolemia y sepsis, ¿no? Entonces, ustedes saben por infectología que la sepsis es la primera causa de muerte por infección, ¿no es cierto?, a nivel mundial, a pesar de todos los avances, incluyendo lo que son los antibióticos, las vacunas, la mejoría de los hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, de cuidados intermedios y demás, ¿no? O sea, a pesar de todo eso, sigue habiendo gran morbimortalidad por lo que es un cuadros de sepsis en general, ¿no? Porque eso, tú ves, hablas de sepsis y tienes muchísimas alternativas, muchísimas patologías que te pueden dar eso, ¿no? Más o menos hay un fallecimiento de 215,000 personas fallecen en Estados Unidos en cada año de acuerdo a la patología de fondo involucrado en una sepsis. En los últimos cursos, los últimos congresos, bueno, igual te mandan estas slides, ¿no? Que te dicen que la resistencia a los antibióticos va a matar a más personas que el cáncer del año 2050, ¿no? Esto se debe, bueno, al mal uso de los antibióticos al sobreuso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, el grupo que le toque exponer eso igual un poquito nos ampliará más acerca de los nuevos avances, de repente nuevas terapias, nuevos medicamentos, nuevos antibióticos, no sé, ¿no? Entonces, algo novedoso tendrían que presentar, pero vemos, ¿no?, que el mal uso o de estos medicamentos puede ocasionar complicaciones de resistencia y cuando ya un paciente entra en un cuadro de sepsis severa o un shock y estos antibióticos probablemente ya no le hacen ningún tipo de efecto. ¿Ok? Entonces, las definiciones que nosotros manejamos, ¿no? Son estas cuatro. Algunos médicos internistas no los manejan de esta forma. Algunos simplemente, incluso la terminología de sepsis tampoco ya no la usan mucho. A nosotros sí nos gusta usar esto, la formación que hemos tenido de acuerdo al ámbito de cirugía. Sí manejamos estas terminologías de acuerdo a cada paciente que nos toque. Entonces tenemos la sepsis severa, el shock séptico y la falla multiorgánica, ¿no? Entonces son diagnósticos que son importantes, el que tú tengas que distinguir en estos pacientes para ver el manejo precoz o de repente te da un poquito más de tiempo para poder evaluar a estos pacientes. ¿Ya? Entonces todo esto ya lo saben ustedes, este cuadro grande, lo que involucra la sepsis, ¿no? Entonces tú te imaginas sepsis es todo el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Todo el SIRS, todo, toda la infección o sobreinfección que puede traer esto de base y pues todos los microorganismos, los gérmenes que pueden ocasionar a la cabeza las bacterias, los virus, ahora los hongos, los parásitos o infección mixta y demás. Y pues todas las patologías que te pueden dar ser un cuadro de sepsis o una SIRS, ¿no? Apendicitis, traumas extremos, quemaduras, isquemias y demás. ¿Ya? Entonces la sepsis, ya como terminología, como concepto, es una afección potencialmente mortal, ¿no?, que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca a sus propios tejidos y órganos. O sea, es lo normal, ¿no? O sea, viene una infección, ataca, viene el cuerpo, trata de defender, ¿no? Todo el sistema de defensa primaria, el sistema inmunológico que tenemos, viene y trata de resolver el cuadro agresor, pero no solamente va a atacar, digamos, al germen que está viniendo de afuera, sino también hay una respuesta hacia los mismos órganos y tejidos del propio paciente, del propio huésped, ¿no? Entonces, dependiendo del estado inmunológico del paciente, edad, grado de nutrición, enfermedades concomitantes, comorbilidades y demás, pues una simple sepsis puede pasar algo mucho más grave en un paciente que de repente no debería tener un grado de complicación como cualquier otro paciente que sí puede tener más comorbilidades y complicaciones agregadas. ¿Ok? La definición molecular es que las moléculas derivadas del huésped y productos extraños de la infección convergen sobre los mismos mecanismos moleculares que van a dar una activación desequilibrada de la inmunidad innata, ¿no? O sea, la propia inmunidad va a tener una alteración propia desencadenante por un germen externo. Entonces, hay muchos cuadros que te hablan, pues, de lo que es sepsis en general, ¿no? Entonces, el diagnóstico de lo que estamos viendo tienes que tener una infección con sospecha y documentada y uno de los siguientes parámetros. O sea, tú tienes algo que dices, ya, entonces estás encontrando un absceso, digamos, ¿no?
Entonces ya tienes ahí la lesión que tú le estás viendo, ¿ya? Entonces puedes documentarlo si quieres con una ecografía, con un examen de laboratorio, un cultivo y aparte pues la parte clínica que presenta todo lo que involucra la sepsis. Ya, entonces tenemos los parámetros generales, inflamatorios, hemodinámicos, de disfunción orgánica y de perfusión tisular básicamente. En lo que es los parámetros generales, como dices, algo muy general. ¿No? O sea, hay algunos pacientes que sí tienen esto, ¿no? O todos los pacientes pueden tener, o algunos sí, algunos no. O sea, no siempre se va a cumplir con el concepto de que tengas que cumplir todos los parámetros para poder llegar a ese diagnóstico de sepsis, ¿no? Entonces, fiebre, no sabemos temperatura más de 38.5 normalmente. A ver, ya, a ver. Ya que tengas el otro extremo que es la hipotermia, que tengas una frecuencia cardíaca elevada, más de 100 normalmente, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al estrés y todo lo que involucre una taquicardia, que tengas taquipnia, que tengas alteración del estado mental, ¿ya? O que tengas una hiperglicemia en ayunas, ¿ya? En ausencia de un paciente diabético. Eso es todo lo general que puede pasar. En cuanto a los parámetros inflamatorios, también hemos dicho que no hay que llevarse al 100% de los resultados, ¿no? En la parte práctica ya con los grupos estamos viendo eso, o sea que hay cuadros en los cuales sí es importante tener un hemograma alterado y en otros realmente no te sirve mucho, más bien te desvía y demás, te puede confundir algún otro tema de fondo. Pero en general, pues en cuadros sépticos sí es importante tener o bien una leucocitosis marcada o una leucopenia también muy marcada. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos tener? Que tenemos una PCR muy elevada, normalmente más de dos desviaciones estándar del valor normal, de acuerdo a lo que tú estás manejando, una PCR sobre todo cuantitativa, y la procalcitonina también elevada en algunos casos específicos que ya los vamos a ver en algunas patologías, no en todas. En cuanto a los parámetros hemodinámicos, ¿no? Si un paciente ya está llegando a una hipotensión sostenida, con una presión arterial media muy baja, que ya de repente esté requiriendo vasopresores inotrópicos, ¿no? La saturación venosa mixta también más alta de lo normal, el índice cardíaco también más alto de lo normal. Y en cuanto a los parámetros de disfunción orgánica, esto sí va de importancia en los cuadros que podemos ver de acuerdo a la severidad. Por ejemplo, una pancreatitis severa, una colangitis severa, una colecistitis severa, ¿no? Una diverticulitis complicada que te puede dar falla de órgano. Entonces, puedes tener cualquiera de estos parámetros importantes. Por ejemplo, el tema de la saturación, ¿no es cierto? El PAFI, que tienes que tener una hipoxemia menos de 300, la parte renal, ¿no? Con una creatinina normalmente más de 2, ¿no? O un gasto urinario más bajo, ¿ya? Que tengas una alteración de la coagulación con un INR mayor a 1.5 o el TP alto, que encuentres un hilio momentáneo, transitorio, que tengas una plaquetopenia menos de 100.000 o que tengas unas bilirrubinas más a 4. Entonces tienes falla de órgano de todo, puedes tener falla de órgano renal, hematológico, hepático, inmunológico, gastrointestinal, sensorial, ¿no? Entonces son los más importantes parámetros de alteración de falla de órgano, ¿ya? Luego puedes tener parámetros de perfusión tisular, que también es importante, sobre todo ver el tema del lactato, ¿no? Y la disminución del llenado capilar o moteado con palidez, petequias. Pero la lactatemia es importantísimo para nosotros en cuadros de una sepsis muy complicada. Cuando normalmente ya encontramos un lactato alto de 3, 4, 5 para arriba, ya tenemos que sospechar en un cuadro crítico del paciente, ¿ya? Pacientes que están con una falla de órgano importante, agregado de un problema de perfusión importante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El paciente tiene pues una infección severa o puede estar haciendo un grado de necrosis intestinal, necrosis vascular también, ¿ya? Entonces ese dato es muy importante para verlo. De todo lo que hemos conversado, pues básicamente, ¿no? Tenemos estos 5 parámetros que son más relevantes en el tema de sepsis, ¿no? O sea, ver que el paciente tenga fiebre, que tenga mucha taquicardia, que tenga mucha leucocitosis,
que tenga mucha plaquetopenia o que tenga un lactato muy alto. Esos son los 5 parámetros más importantes para nosotros distinguir un cuadro séptico de lo demás. Entonces, siguiendo, tenemos la definición de lo que es sepsis severa. Entonces, va a ser una sepsis agregada de falla de órgano transitorio. O sea, ¿qué significa? Que va a ser algo momentáneo. Normalmente son 48 horas como máximo que tienes que tener una falla de órgano para ver y tener una reevaluación de este tipo de pacientes. Obviamente no nos vamos a quedar con un diagnóstico y decir, ya el paciente está con falla multiorgánica entrando, listo, ya, o sea, ya no tiene solución. No, o sea, si tú le das tratamiento y demás, hay que hacer una reevaluación a estos pacientes y probablemente puede mejorar alguno de los parámetros, ¿no? De repente tienes 4 fallas de órgano inicial en un paciente, ¿ya? Y al corregir, darle antibióticos, buena hidratación y demás, pues puede que baje a 1 o 2 fallas de órgano, entonces ya el pronóstico puede ser mejor en estos pacientes. En cuanto al shock séptico, ¿no? Es una sepsis con hipotensión, ¿no? El paciente ya está hipotenso, que no responde a los fluidos iniciales, ¿no? Entonces, la fluidoterapia, que es importante en todo paciente quirúrgico que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, pues hay que dar una hidratación agresiva, hemos dicho, ¿no? El shock séptico refractario, ¿ya? Dice que después de 1 hora no responde a la administración de fluidos y fármacos inotrópicos. O sea, viene un paciente con shock, ¿no? Le das fluidoterapia agresiva, sigue hipotenso, entonces ya está entrando a un shock refractario. Entras con el siguiente paso que es dar fármacos vasopresores o inotrópicos. Si en 1 hora no está respondiendo, ya es un shock que está mucho más agresivo, un shock séptico, y tendrás que usar otras medidas que las vamos a describir más adelante. Y la falla multiorgánica, que ya hemos hablado, disfunción de 2 o más sistemas, ¿no? Entonces, de cualquiera de los sistemas que hemos conversado, tengas una falla ya persistente probablemente. ¿Ok? Entonces, la falla de órgano, entonces ya igualito lo vamos a volver a repetir ahora para que esté claro esto, porque es importante que ustedes ya lo aprendan a manejar cuando den un diagnóstico a un paciente crítico. La parte renal, creatinina más de 2, la parte respiratoria, el PAFI menos de 300, la parte cardiovascular cuando tienes una PAN menos de 60 o ya uso de vasopresores inotrópicos, la parte hematológica, las plaquetas menos de 100.000, la parte hepática, bilirrubina más de 2, la parte neurológica, alteración de la conciencia y la parte gastrointestinal con una hemorragia digestiva. ¿Ya? Entonces, en el shock séptico, entonces ya sabemos que es una sepsis grave más uno de los siguientes parámetros, que el paciente está hipotenso, hemos dicho, ¿no? Entonces tienes una presión media menos de 60, ¿ya? A pesar de reanimación con líquidos iniciales, con los cristaloides iniciales que usamos, ¿no es cierto? Y o el mantenimiento de una PAN más de 60, pero que ya va a requerir el uso de inotrópicos o vasopresores, ¿no? Normalmente empezamos con noradrenalina y luego vamos viendo dopamina, epinefrina, y darle la misma reanimación con los fluidos de acuerdo al paciente que tengamos en ese momento. ¿Ya? Entonces, esas van a ser las dos definiciones para el shock séptico. La etiología, bueno, ya la conocen, lo más frecuente es obviamente infección de punto de partida abdominal en un 47%, la parte pulmonar 33%, la parte de tejidos blandos el 8%, la parte renal 7%, las bacterias a la cabeza están las gram negativas en un 50%, las gram positivas 38%, los hongos, los virus menos del 10%. Normalmente, pues, puedes encontrar una flora multibacteriana en algunos casos, dependiendo del estado inmunológico del paciente, ¿ya? Y viendo si tienes o no bacterias que sean exclusivamente gram positivas, gram negativas o anaerobios que también te pueden dar este tipo de infecciones. Y los gérmenes más frecuentes en el ámbito de cirugía, bueno, siempre el E. coli, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus epidermidis, y además de otros, ¿no? Pseudomonas, Klebsiella, que esos son gérmenes no comunes, pero cuando llegan a un ambiente son cuadros mucho más graves, incluso te dan hasta como una pequeña, pues, epidemia en esa zona, ¿no? Entonces, que abarca muchos pacientes por contaminación, pues, por cercanía y demás, que puede ser algo grave en un servicio pequeño que no tenga los medios necesarios para controlar este grado de infección. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de un paciente que llegó al hospital, ¿no? Con un shock séptico, por una sepsis aparte de inicio de partes blandas, ¿no? Empezó con un absceso perianal, ¿no?
que empezó a drenar espontáneamente, no tenía el tratamiento el paciente adecuado, no se hacía los cuidados, llegó con una infección muy marcada acá de partes blandas, incluso ya con tejido ya desvitalizado en la parte perianal, glúteo, en caderas y demás, ¿no? Entonces, esto puede ser un ejemplo de un paciente con una infección severa. Acá hay otra foto de otro paciente, como ven, está intubado, este paciente estaba en trauma shock, ¿no? Igual tenía una infección cervical, una sepsis de parte, inicio de partes blandas cervical, que aparentemente empezó con un cuadro de un absceso en cuello, ¿no? Que empezó a avanzar, llegó hasta la parte del hombro, de la axila, hizo mediastinitis y demás. El paciente, incluso este paciente falleció porque era un cuadro muy, muy agresivo que tenía inicial con un shock que aparentemente no era tan complicado. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Entonces, de lo que es la sepsis, la respuesta al hospedero va a haber una invasión, una injuria para preservar su integridad, obviamente, y preservar todo lo propio de lo ajeno. Entonces, la sepsis se va a iniciar con las toxinas liberadas por el organismo agresor, exotoxinas, o asociadas en este mismo también las endotoxinas que uno produce. Entonces, va a haber gran movimiento de células celular, ¿no? A nivel de toda la lesión donde está produciéndose la agresión. Por ejemplo, acá va a haber una migración de macrófagos importante, un grupo de elementos humorales que van a producir las citocinas y toda la cascada de coagulación, perdón, toda la cascada de inflamación que ustedes ya la saben, ya que no es necesario que la repitamos, ya porque ya lo han visto con mucho detalle para la producción de una sepsis en cualquier paciente. Entonces, pero ya así rápidamente mostrarles nomás, recordarles las tres fases. La fase 1, la respuesta local, ya hemos visto, ¿no? La formación de citoquinas, formación por las células, mayor acúmulo celular, ¿ya? Respuesta paracrina, autocrina. En la fase 2, alteración de la homeostasis. En la fase 3, lo que ya empieza el SIRS, ¿no? Con alteración de cualquier órgano y posteriormente un síndrome de falla multiorgánica o un síndrome de disfunción multiorgánica. Los eventos principales que se ven básicamente en cuadros de shock, ¿no? Puede haber disfunción del sistema nervioso central o liberación de toxinas con isquemia, con microisquemia. Puede haber un daño tisular directo, una hipoperfusión inducida por la misma hipovolemia. De por sí ya se forma un metabolismo anaeróbico, ¿no? ¿No es cierto? Mayor formación de lactato, mayor formación de fosfatos inorgánicos, mayor formación de radicales libres, el ATP va a disminuir, ¿no? Toda la cadena de formación del ATP, ciclo de Krebs. Va a haber muerte tisular, inflamación sistémica, falla multiorgánica y muerte del paciente. O sea, esa es la evolución de un cuadro de una sepsis complicada, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Que la disminución de esta volemia puede haber un disturbio grave en cualquiera de los compartimentos fundamentales del sistema. O sea, puede haber, para los tipos de shock que vamos a ver, que ya lo conocen, ¿no? Puede haber una alteración del contenido, del continente y falla de bomba. Ante alguna deficiencia de alguno de estos factores puede haber algún tipo de shock, ¿ya? Entonces, alteración del contenido, básicamente tenemos el shock hipovolémico. Alteración del continente, ¿no? Tenemos el shock distributivo. Y alteración de la bomba, tenemos el shock cardiogénico y el shock obstructivo, cada uno con sus grupos y demás. Es así que el shock distributivo tienes el shock séptico, el shock tóxico, el shock neurogénico y el shock anafiláctico, que no los vamos a nombrar, ustedes ya lo saben. Pero básicamente es este cuadro que tenemos que recordar para ver el manejo de acuerdo al tipo de shock, manejar cuánto está la PVC en cada paciente, cuánto tiene el gasto cardíaco en cada paciente, cuánto tiene de resistencia vascular este paciente y cuánto es el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre venosa. Entonces, en un shock hipovolémico tenemos la PVC baja, el gasto cardíaco bajo y la resistencia alta. En un shock cardiogénico tenemos la PVC alta, el gasto cardíaco bajo y la resistencia alta. En el shock obstructivo tenemos una PVC alta, un gasto cardíaco bajo y la resistencia alta. En el shock séptico inicialmente es hiperdinamico, después se hace hipodinámico. En la primera fase del shock séptico, entonces tienes una PVC casi normal, un gasto cardíaco alto y la resistencia baja. Y en fases más avanzadas, la PVC más o menos ya va con tendencia a bajar, ¿no es cierto? El gasto cardíaco baja mucho más y la resistencia vascular se mantiene casi estable.
pero con alteración de la saturación, con menor porcentaje de saturación de oxígeno. En el shock neurogénico tenemos una PVC baja, gasto cardíaco bajo y la resistencia baja. Y en el shock anafiláctico, la PVC baja, gasto cardíaco bajo y la resistencia mucho más baja. ¿Ya? Ok. Acá tenemos dos fotos igual de un paciente que nos deriva el sistema de gastro. La primera foto se ve un vaso sangrante, es una endoscopía, ¿no? Donde el paciente estaba entrando a un procedimiento por un antecedente de hemorragia digestiva alta. Se ve un vaso, una úlcera grandota, ¿no? Gástrica, sangrante, que no lo pudieron controlar por vía endoscópica. Entonces entramos a sala, hacemos la gastrotomía y acá se ve el orificio, ¿no? Era una úlcera gástrica necrosada y sangrante, ¿no? Entonces, ya con un shock hipovolémico importante este paciente, se hizo una reavivación del borde, una sobresutura en dos planos y se cierra el estómago también en dos planos en la cara anterior. Entonces, el paciente sale bien, felizmente, después de este procedimiento, de un shock hipovolémico que era algo muy complicado inicialmente. Entonces, las defensas de la antiinfección, de todo lo que pasa en el organismo, igual ya lo conocen ustedes. Tenemos las barreras físicas, las barreras celulares y las barreras químicas. Dentro de las barreras físicas, obviamente la piel, el grado de piel, la integridad de la piel es el primer paso, la primera defensa que tenemos frente a cualquier agresión es importante. Una piel debilitada, una piel con muchas heridas, una piel de un paciente que no tiene mucha turgencia y demás, pues va a ser menos contribuyente para la primera defensa de toda esta infección. En cuanto a la barrera química, igual los factores del complemento, ¿no? Y la barrera celular, pues los leucocitos, los polimorfonucleares, los macrófagos y todo lo demás. La clínica de un paciente con sepsis, con shock, puede ser muy inespecífica. Entonces, puedes tener pacientes que tienen, como decíamos, una clínica muy florida en la cual tú vas a tener toda la clínica clarita y decir, ya no, este paciente está en una sepsis, está en un shock, pero hay pacientes que no, o sea, tienen de repente un cuadro muy oculto y no logras identificarlo hasta recién hacer un descarte con otras patologías. Pero en general puedes tener fiebre, puedes tener hipotermia, taquicardia, taquipnea, hipotensión, alteración de la conciencia, leucocitosis, neutropenia, baja de hemoglobina, trombocitopenia, CID, hemorragias digestivas, ilio, ictericia, hipoglicemia, todo puedes tener uno, dos, tres, puedes tener muchos, pero en general lo que te da un mal pronóstico cuando te debuta un paciente con una sepsis es que debute con una hipotermia, que tenga una neutropenia o que tenga una plaquetopenia o un CID. O sea, esos tres te van a dar un mal pronóstico de estos pacientes. Te llega un paciente y tú diagnosticas que tiene estas alteraciones, ya es un mal pronóstico para este tipo de pacientes con algún grado de sepsis. El diagnóstico, entonces, tenemos que hacerlo por una buena historia clínica, ya hemos visto cómo hacerla, hacer un buen examen físico también, ya sabemos cómo hacer un buen examen físico en el ámbito quirúrgico, idealmente tener cultivos, pancultivos, ¿no? Uno o dos cultivos, exámenes de laboratorio, todos los necesarios, y algún estudio de imagen si es que te amerita y te da el tiempo para poder estudiar este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, los hemocultivos normalmente son dos, idealmente cuando el paciente está haciendo fiebre, se toma un hemocultivo, ya o un cultivo de catéter también puede ser, si es que el paciente tiene en ese momento, ¿ya? Y para hacer seguimiento, pues vemos el PCR, que es una proteína de fase aguda, ¿no? Liberada en el hígado. Entonces, acá tenemos que ver los parámetros y los valores que tenemos, de la PCR, ¿no? Si fuese cuantitativo, cualitativo, y hay que ir viendo cuándo vas a hacer un monitoreo de acuerdo a tu PCR, de acuerdo a cada patología. Igual hay patologías específicas en las cuales el valor del PCR va a ser importantísimo, como por ejemplo en cuadros de fístulas, en cuadros de pancreatitis también. La procalcitonina es otro marcador polipéptido producido en la tiroides, pero que normalmente también nos sirve para el seguimiento de pacientes con evolución de sepsis, ¿no? Cuando tienes paciente muy séptico, normalmente tienes una procalcitonina alta, entre 10 a 100. Entonces, acá también en casos de pancreatitis hacemos seguimiento para el pronóstico de este tipo de pacientes, para ver si está yendo
para algún grado de severidad o está mejorando. Y el lactato ya lo hemos nombrado, ¿no? Mientras más alto sea el lactato, más de 2, 3, 4 para arriba, hay mucho más índice de sufrimiento intestinal y demás que podemos tener en algún tipo de pacientes. ¿Ya? Ok. Entonces, seguimos avanzando. ¿Ya? A ver. Ya. Tenemos un cuadro, ¿ya? Que seguramente muchos de ustedes lo han visto, lo han analizado, lo que es el puntaje SOFA, ¿ya? Que es el seguimiento para falla de órgano. Entonces, es un, es un score muy interesante que se usa en algunos centros, sobre todo de monitoreo de los pacientes, ¿no? Se usa mucho en la UCI, se usa mucho en las unidades críticas, ¿ya? De recuperación, en recuperación postquirúrgica, ¿no? También se puede manejar este score. Entonces tenemos, ¿no? Los 6 parámetros importantes para manejar el tema de pronóstico en estos pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa abarca? El PAFI, que hemos visto que es la presión de oxígeno del FI con el FIO2 que manejamos, ¿ya? Entonces, si tienes, por ejemplo, un puntaje de 0 a 4, ¿no? Es lo que se maneja por cada ítem. Y tú ya vas sumando al final. Mientras más puntaje, más SOFA, más alto tenga, va a ser mucho más complicado el cuadro del paciente. Si tienes, por ejemplo, un PAFI de, de 250, por ejemplo, tendrías 2 puntos. El tema de las plaquetas, hemos dicho, ¿no? Si tienes menos de 100.000, igual 2 puntos. Si tienes en el hígado bilirrubinas entre 3, también otros 2 puntos. Si tienes una PAM, que ya está una PAM menor de 70 con uso de dopamina, tienes otros 2 puntos. Alteración del sistema nervioso central, ¿ya? Tienes un Glasgow, digamos, en 11, otros 2 puntos más. Y la parte renal, ¿no? Con una creatinina entre 3, por ejemplo, otros 2 puntos más. Ahí tendrías ya, ¿no? 6, 8, 10, 12 puntos de alteración en el SOFA en este paciente. Pues algunos le hacen un SOFA cada día, algunos cada 12 horas no es lo normal, pero cada día es el promedio que sí se maneja para ver el pronóstico de estos pacientes. ¿Ya? Ok. Ahora, hablando de shock hemorrágico, entonces, aparte de un shock, sabemos que es un estado de hipoperfusión tisular. Entonces, si tú te imaginas un shock hipovolémico, tienes que pensar que puede haber algún grado de trauma, ¿no es cierto? Como les decía, un trauma abdominal, un trauma vascular, un trauma torácico, un trauma iatrogénico por algún procedimiento y demás. Entonces, más o menos eso es similar a lo que tenemos que pensar. O sea, pensar en un shock hipovolémico, un shock hemorrágico. Normalmente cuando hay baja cantidad de hemoglobina, de hematócrito, el aporte es inadecuado de oxígeno, pacientes llegan a desmayarse por eso. Hay un desbalance de entrega y demanda, hay una alteración de célula, tejido y de órgano inicialmente de estos pacientes. Cuando se habla de este tipo de shock, normalmente se ve como esta imagen como un iceberg, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos es básicamente la punta del iceberg, ¿no? Que el paciente, ¿qué dice que está en shock? Que está con hipoperfusión, ¿no es cierto? Que le has pasado cristaloides, coloides, que está hipotenso, está taquicárdico y que requiere sangre y que requiere cirugía. Es lo que conocemos. Pero debajo de eso hay un montón de cosas que están involucradas en el manejo de shock, ¿no? Como por ejemplo, endopatías inducidas por pérdida de sangre, la misma CIRS, ver cómo está la gasometría, si va a requerir tomografía, angiotomografía, elastografía, va a usar el uso de vasopresores, el uso de transamin, el uso de soluciones hipertónicas, resucitación, torniquetes, protocolos de transfusión masiva, reboa y demás cosas. Es un manejo mucho más amplio de que uno solamente piensa cuando habla de shock hemorrágico sobre todo, entonces es más complejo de lo que sabemos. ¿Ya? En cuanto a las controversias, vemos que hay manifestaciones clínicas, lo normal es eso, ¿no? Que un paciente pues tenga palidez, tenga cianosis distal, que tenga sudoración, ¿no? Que tenga frialdad, alteración del estado de conciencia, agitación psicomotriz, taquicardia, taquipnea, hipotensión, que esté con un flujo urinario bajo y demás. Todo eso puede pasar, ¿no? Es lo normal, pero a veces simplemente ves un paciente con un antecedente de un trauma,
está pálido y no sabes nada más, no tienes ninguna otra idea más de lo que puede estar pasando. Entonces, acá hay manifestaciones clínicas para la clasificación del shock hemorrágico, los 4 grados de shock hemorrágico. ¿Ya? Normalmente, el primer grado pues pasa totalmente inadvertido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una pérdida de sangre hasta más o menos 750 ml, la frecuencia cardíaca normalmente está estable, no hay mucha alteración, la presión arterial también está normal, ¿ya? La frecuencia respiratoria también está normal, y el nivel de conciencia está pues despierto el paciente, de repente un poquito preocupado, un poquito ansioso por digamos, ha tenido un accidente y demás, ¿no? Pero no te llama más cosas, no tienes más signos, síntomas que tú puedes estar diciendo, este paciente está sangrando, ¿no? Entonces hay que tener alta sospecha en los casos iniciales. En el grado 2 ya se ve sí una alteración, una pérdida de sangre, ¿no? Entre unos 750 a 1500, la frecuencia cardíaca ya aumenta y hay un inicio de taquicardia, la presión aún no cae, ¿no? Porque la primera parte para ver la descompensación es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria aumenta y el paciente ya está mucho más ansioso y demás. En el grado 3 ya hay una pérdida de sangre más importante, entre 1500 a 2000, mucha más taquicardia, la presión ya empieza a caer, la frecuencia respiratoria está mucho más alta y el paciente ya está confundido, un poquito aletargado, ¿ya? En el grado, en el shock hemorrágico grado 4 hay mucha más pérdida de sangre, más de 2 litros, ya, ¿no es cierto?, casi la mitad del gasto cardíaco, mucha frecuencia cardíaca elevada, la presión está muy baja, el paciente está muy polipneico y el paciente ya está letárgico o soporoso prácticamente, ¿no? Entonces hay que saber distinguir rápidamente qué grado de shock para el manejo de estos pacientes. Una cosa que se usa ahí en las unidades de trauma es básicamente el índice de shock. O sea, tú vas a ver más o menos, es un marcador clínico muy sensible que simplemente tienes que sacar cuánto está la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. ¿Ya? Entonces, si tienes un índice de shock más de 1, entonces hay algo que ya está alterado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. ¿Ya? Nos sirve mucho para un triaje de un paciente politraumatizado, grandes, digamos, accidentes, tienes igualito hacer rápidamente una evaluación precoz. Con este índice de shock tú puedes ver si tu paciente está ahí más o menos bien o no. Y si no tienes un monitor a la mano y viendo la capacidad que tú tengas de resolución. Entonces, en lo que es en los factores pronósticos de este tipo de pacientes puede ser muy variado, de acuerdo a cómo está debutando, si pacientes reaccionan rápidamente a la infusión de cristaloides, si está hipotérmico, si está hipotenso y demás. Hay menos pérdida, hay menos saturación de oxígeno, aumento de las catecolaminas, hay aumento de la permeabilidad microvascular, hay hipoperfusión, hay alteración de tejido inicialmente, alteración de un órgano y falla multiorgánica posteriormente. En cuanto al shock oculto, hay 2 parámetros que nosotros usamos básicamente para poder ver en pacientes críticos en ausencia de signos clínicos de shock. O sea, el paciente aparentemente no está con taquicardia, no está hipotenso, no está tranquilo y demás, pero hay sospecha de que puede haber algo más. Usamos esto, ¿no es cierto? La relación del lactato con el exceso de base. Es importantísimo ver, ¿no? Para la categoría del índice de shock. Entonces, por ejemplo, si tienes un exceso de base, ¿ya? Entre 2 a menos 2 y un lactato menor a 2, es un shock que prácticamente está normal. El paciente está tranquilo, no hay shock. Algo leve, exceso de base entre menos 3 a menos 5 y el lactato entre 2 a 2.4. Eso es un shock leve. Un shock moderado, exceso de base menos 6 a menos 9, lactato entre 2.5 a 3.9. Y un shock severo, cuando tienes un exceso de base más de menos 10 y un lactato más de 4. Entonces, si se dan cuenta, los parámetros, los índices son bajitos, o sea, no hay mucha variación para llegar de un grado a otro, ¿ya? Entonces, es por eso que hay que tener un control y un seguimiento de estos pacientes, porque rápidamente pueden descompensarse. Existen nuevas tecnologías, ¿no? Para ver el índice de reserva compensatoria con pequeños aparatitos, instrumentos también que te hacen fluoroscopías, microscopías de campo oscuro, oxigenación muscular y demás para ver el índice de saturación que está llegando hacia algunos órganos y ver si el paciente tiene tendencia al shock o no.
En cuanto al control de daños resucitativos, ¿no? Entonces, ver en un shock hipovolémico, tenemos que prevenir y corregir la hipotermia inicialmente. Control de la hemorragia, si tú estás viendo un vaso que está sangrando, pues tienes que ponerle una compresa, ponerle una pinza, un torniquete, algo que tú estás evidenciando, como ya hemos dicho, ¿no es cierto? En el manejo de un politraumatizado, también ver ese tipo de hemorragias, tienes que controlarlo inicialmente. Administración de cristaloides, ya, para evitar una potenciación permisiva, aplicación de los protocolos de transfusión masiva, que es muy variado de acuerdo a cada centro hospitalario también, ya, hay que evitar retrasos en la toma de decisión, utilizar los estudios complementarios necesarios, como una tomografía especializada, una elastografía y demás, ¿no? Administración de medicamentos adyuvantes sin ser necesario, o todo lo que tú veas, pero rápidamente, ¿no? Entonces, rápidamente tienes que pensar que si tu paciente demoras mucho en el diagnóstico y en la decisión, ¿ya? Entonces puede darte muchos problemas, ¿ya? Puede darte muchos problemas, ¿ya? Porque estos diagnósticos es básicamente para el manejo de coagulopatía en traumas y sobre todo en casos oscuros, ¿no es cierto? O sea, cuando tienes una comprobación de que el paciente aparentemente no está bien y le haces esta tejo, esta roten, ¿no? Nos ayuda muchísimo para el diagnóstico de coagulopatía inducida por el trauma, sobre todo, ¿ya? Entonces hay que actuar rápidamente en este tipo de pacientes. ¿Qué más? En cuanto al protocolo de transfusión masiva, ¿no? Normalmente, ¿no? Tiene que ser algo bien rápido, ¿no? Pacientes que requieren, son politransfundidos, eso también ya no les voy a nombrar yo, pero todas las complicaciones que puede pasar en un paciente politransfundido también hay que tener en cuenta. Ya normalmente podemos usar una cierta cantidad de lo que es paquetes globulares, plasma fesco, crioprecipitados y demás, ¿no? Puedes tener una relación baja, una relación alta. Una relación baja normalmente es 1-1-1, ¿ya? O 1-1-2. Una relación alta 2-1 o 4-1. O sea, usas un plasma fresco congelado por un paquete globular o uno de plaquetas con crioprecipitados. Normalmente usas 3 paquetes globulares y le pones un plasma. Es lo que normalmente se usa en los hospitales, pero como les digo, esto es muy variado de acuerdo al texto, de acuerdo al hospital que tú manejes, centros que tienen más índice de trauma, también va a tener mucha variación, ¿ya? Lo que les comentaba, lo que significa el manejo de shock oculto y el REBOAS, es una resucitación endovascular con oclusión de la arteria aorta usada por un balón, ¿no? Entonces, básicamente esto se usa en trauma torácico cerrado y en traumas muy extremos, graves. Entonces, entras a nivel de la arteria femoral para llegar a hacer como un taponamiento a nivel de la aorta torácica, ¿ya? Entonces, pero aún no hay mucha evidencia científica. En los últimos congresos que hemos participado, igual hablaban los cirujanos de tórax, dependiendo de la experiencia del cirujano en un trauma de tórax muy complicado, se usa en un paciente in extremis, ¿no? O sea, un paciente muy grave que si tú no lo operas ese rato se te muere, pues en 10, 15 minutos. Entonces, el tiempo que también te tarda en hacer una toracotomía, una esternotomía, abrir el tórax y ver dónde está la lesión, o entrar pues por la parte vascular más distal, también demora un poco más de tiempo en los casos iniciales, ¿no? Entonces tendrías que ver si el abordaje femoral con un buen entrenamiento va a ser suficiente, ¿no? Para el manejo de este grado de traumas importantes. Ya hay que evitar esto, ¿no? Cuando tienes un vaso, o sea, tienes que agarrarlo rápidamente porque puede haber sangrados importantísimos, ¿no? A veces en casos de exploración de vía biliar y demás, a veces no logra identificar bien la zona y puedes tener un daño vascular por la porta y un sangrado muy importante. De acá en adelante vamos a nombrar lo que es la Guía Internacional para el Manejo de Sepsis y Shock, ¿no? Tenemos varios ítems o subítems que los cuales te van a dar una descripción de el manejo, la recomendación para el manejo de sepsis y shock actualizado, ¿no? Hay uno que es uno de los últimos que ha salido en 2017, ha salido uno en el 2019, que también ustedes lo pueden buscar, ¿ya? Entonces,
Acá la descripción, ¿qué es? Entonces empieza desde la A hasta la N, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces tenemos el manejo del tratamiento. En el A, ¿qué te habla? Te habla de resucitación inicial, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la guía de sepsis? Que tienes que usar 30 ml por kilo de líquidos cristaloides de manera endovenosa en las primeras 3 horas. O sea, dar una resucitación agresiva a este tipo de pacientes para poder estabilizarlo parcialmente, ¿ya? Se tiene que hacer una reevaluación del estado hemodinámico, ¿ya? ¿Qué más? Si el examen clínico no conduce a un diagnóstico, se tiene que hacer más evaluaciones, función cardíaca para determinar el tipo de shock, el índice de shock que estamos viendo, el shock oculto y demás. Se requiere una presión arterial media de 65 en shock para empezar el uso de vasopresores. Si tienes una PAN menos de 60, no está reaccionando a la hidratación, hay que ya empezar vasopresores. Y guiar la reanimación para normalizar el lactato, que eso es lo que se tiene que ver en la parte inicial. Entonces, usamos la PVC con la regla del 5-2, básicamente. Entonces, si tienes una PVC menos de 8, usas 200 cc cada 10 minutos. Entre 8 a 14 usas de 100 cc cada 10 minutos y más de 14, 50 cc cada 10 minutos. Y la variación hay que ver. Entonces, si ves la variación es menos de 2, hay que continuar con la misma infusión. Si ya la PVC varía entre 2 a 5, esperamos unos 10 minutos. Si es una variación más de 5 minutos, más de 5, ya se tiene que suspender la hidratación con un buen manejo de una PVC. La B, ¿qué te habla? De un cribado de sepsis y mejoramiento del rendimiento. Entonces, tiene que ser un manejo multidisciplinario y los hospitales tienen que tener un programa de detección de sepsis en un paciente con alto riesgo. Obviamente, no todos los centros lo tienen, un cribado. La C te habla de un diagnóstico, ¿no? Entonces, en shock se debe hacer cultivos antes de iniciar la terapia antimicrobiana, ¿no? O sea, una media hora antes de empezar, se tiene que empezar a dar, a tener un cultivo. Y los cultivos idealmente de diferentes accesos. La D te habla de la terapia antimicrobiana, ¿no? Entonces, iniciar terapia antibiótico, ni bien se reconoce el shock dentro de la primera hora. Cada hora de retraso va a haber mayor morbilidad, ¿ya? Los beta-lactámicos tienen la ventaja de que se pueden administrar en bolo o infusión rápida y hay que usar una terapia empírica de acuerdo a la sospecha de enfermedad de cada paciente. Pero a veces también esta terapia empírica puede fallar y puede dar 5 veces más de mortalidad. No dar profilaxis en estados inflamatorios graves de origen no infeccioso, ya entonces no nos va a servir de nada. No usar terapia combinada por más de 5 días, hay que ver a qué estás manejando, a qué estás tratando, y la duración de la terapia típicamente está entre unos 7, 10 hasta 14 días, dependiendo de la respuesta del paciente. Suspender la terapia antimicrobiana si se demuestra una causa que no esté infecciosa en el transcurso de la evolución, y medir los marcadores inflamatorios como el PCR, la procalcitonina y seguimiento con hemogramas. La E te habla del control del origen de la infección, o sea, hacer un diagnóstico muy anatómico de dónde va. En un mismo órgano puedes tener, digamos, sí, dos patologías en las cuales tú no sabes cuál es la causante, ¿ya? Por ejemplo, ayer hemos entrado a sala de operaciones ese paciente que estábamos viendo con los chicos de práctica, que era un quiste hiatídico. Entonces, este paciente tenía 2 lesiones en el hígado, un quiste hiatídico ya totalmente calcificado, y el otro tenía un quiste hiatídico sobreinfectado con un absceso del quiste, y eso le estaba causando el problema a este paciente. Entonces, hay que ver cuál es el origen de la misma infección y hacer una eliminación rápida de los dispositivos intravasculares. O sea, mientras menos invasión tenga el paciente, menos catéteres, menos ondas, menos todo lo demás, es mejor para el paciente. ¿Ok? La F te habla de terapia de fluidos, usar cristaloides balanceados o solución salina, usar albúmina si se seguirá con grandes volúmenes de cristaloides. Esto normalmente cuando haces mucha transfusión de pacientes, mucho volumen, ¿no es cierto? Ya le empiezas a usar albúmina y luego le das furosemida, pero no es lo normal. En casos, en centros críticos o en unidades críticas sí puedes usar. La G, los medicamentos vasoactivos, entonces hemos dicho que la noradrenalina es la primera elección, ¿ya? Después se va dando escalonado de acuerdo a la titulación que tú le das, porque normalmente pones noradrenalina, tan, tan, tan. Le pones, por ejemplo, titulable para PAM mayor a 70, digamos, a 65.
Entonces empiezas con 5, ¿no? De noradrenalina, luego lo vas subiendo de repente a 10, luego vas viendo, vas titulando si mejora o no. Después vas a agregar vasopresina o epinefrina para tener una PAN ideal. Usar dopamina en casos seleccionados con bajo riesgo de taquiarritmias y bradicardia absoluta. Usar dobutamina ante evidencia de persistencia de hipoperfusión. Idealmente, tus pacientes tienen que tener una línea arterial para el monitoreo. ¿Ya? Entonces, la dosis de la dopamina, 5 a 20 microgramos por kilo, dosis respuesta. La noradrenalina es titulable, como hemos estado comentando, y la dobutamina entre 5 a 15 microgramos por kilogramo minuto. Y la adrenalina también. El H te habla de uso de corticoides. Solamente se van a usar corticoides si la estabilidad hemodinámica con líquidos y vasopresores no resulta. Usamos 200, 250 miligramos de hidrocortisona endovenoso. Antes le dabas hidrocortisona de arranque, ahora ya no. Es prácticamente el último eslabón. Cuando el paciente ya no está respondiendo, recién empieza a hacer uso de corticoides. La I que te habla de hemoterapia. Entonces esto también va a ser importante y variado de acuerdo al ámbito de cirugía para nosotros, ver que tu paciente va a entrar a sala de operaciones, tienes que tener pues una hemoglobina estable, ¿no? Normalmente tienes que entrar con una hemoglobina más de 10, ¿no? Un hematocrito más de 30 para poder entrar a sala sin ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a transfundir glóbulos rojos si tienes una hemoglobina menos de 7. ¿Ya? Entonces ahí tiene indicación de transfusión y también eso van a buscar cuánto tienes que transfundir para cada paciente que vas a necesitar, cuántos puntos de hemoglobina te sube cada paquete, ¿ya? Usamos eritropoyetina cuando hay anemia asociada a sepsis, pero normalmente no en los centros hospitalarios. No utilizamos plasma fresco congelado para la corrección de coagulación en ausencia de sangrado previo a procedimientos invasivos. Esto es importante, ver que nuestro TPI o INR esté alto y ves que tu paciente va a entrar a sala, tienes que pasarle plasma, o sea, plasma y una corrección probablemente con un control para evitar algún tipo de problema si vas a hacer una cirugía importante, grande, con riesgo de sangrado sobre todo. Y la transfusión de plaquetas, ¿no? También esto es un poquito hasta controversial en algunos casos. Si es menor de 10.000 en ausencia de sangrado, si es menor de 20.000 si se tiene riesgo significativo de hemorragia, para un sangrado activo, cirugía o procedimientos invasivos menor de 50.000. Entonces, si tienes más de 100.000, pasa nada, o sea, entras a sala sin ningún problema. Pero cuando ya tienes menos, ahí va el tema de conversar con el anestesiólogo. Entonces, tú tienes que ver si esta plaquetopenia se está dando por un consumo o por una sepsis de estos pacientes. Entonces, de repente no te va a servir casi nada la transfusión, ¿no? Entonces, tienes que meterlo a sala porque eso es lo que lo está desencadenando, ese foco. Eso no entienden la mayoría de los anestesiólogos. O sea, si tú tienes una colangitis severa con plaquetas en 20.000, si tú no lo operas, las plaquetas van a seguir bajando y el paciente se va a morir. Entonces, lo que sí se puede usar es, no una transfusión de plaquetas preoperatoria. Lo mejor es pasar las plaquetas intrasoft. O sea, intraoperatorio tú le pasas un pool de plaquetas, digamos, ¿no? Entonces, antes de empezar la cirugía, le estás pasando las plaquetas. Estás cortando, empezando haciendo el corte, y ese rato está pasando las plaquetas. Eso es lo mejor para este tipo de pacientes en el ámbito de cirugía. ¿Ya? Ok, la J te habla de inmunoglobulinas, no se sugiere usar inmunoglobulinas, la guía. La K te habla de anticoagulantes, tampoco no se usa recomendación de anticoagulantes, antitrombina, heparina. En casos muy específicos usas enoxaparina unas 12 o 24 horas antes del preoperatorio, en casos muy puntuales, ¿ya? En cuanto a la L, te habla de ventilación mecánica, ¿ya? Usar un volumen de marea de 6 ml por kilo, ¿ya? En pacientes con distrés respiratoria aguda. Usar un PIF siempre más alto en síndrome de distrés respiratoria aguda. O sea, son parámetros que se maneja en el ventilador, ¿ya? Eso lo maneja el intensivista. Maniobras de reclutamiento, igual el CPAP, el casco, en pacientes con síndrome de distrés respiratoria agudo. No usar ventilación mecánica no invasiva. Usar bloqueantes neuromusculares por corto tiempo, no usar agonistas beta 2 sin broncoespasmo, y en pacientes con ventilación mecánica mantener siempre una cabecera alta, 30 grados para evitar aspiración, microaspiración y la neumonía asociada al ventilador. En cuanto a la M, te habla de sedación y analgesia. Obviamente, si tienes un paciente crítico, ¿no? Está inestable, lo mejor es que el paciente esté sedado, ¿no? Con sedonalgesia, con un RAS -3, -4, ¿no?
con midazolam, fentanilo, sedación continua intermitente en pacientes que están en ventilación, es lo mejor hasta que tú veas que el paciente ya está despertando, tolerando un probable destete podría ser. La N te habla del control de la glucosa, usar insulina si hay 2 glicemias consecutivos más a 180, te dice las guías. El objetivo es una glucosa menos de 150, idealmente para sal a menos de 120. Monitorizar la glucosa cada 4 horas, interpretar con mucho cuidado los resultados del laboratorio. Y en cuanto a la O, te habla de profilaxis de tromboembolismo pulmonar. Entonces, si esto ya lo hemos estado viendo, usar heparina no fraccionado de bajo peso molecular si no hay contraindicación para su uso. Entonces, hemos dicho la enoxaparina 12 horas en preoperatorio. Sí se sugiere una profilaxis farmacológica y mecánica, ¿no? Medias de compresión neumática intermitente, un vendaje compresivo hasta arriba de la rodilla también podría ayudar. Y en cuanto a la P, te habla de profilaxis de úlcera por estrés, ¿no? En riesgo de sangrado gastrointestinal, obviamente, usar ranitidina o meprazol, usar inhibidores de bomba o bloqueantes H2 de acuerdo a cómo tú estás manejando tu paciente. Y la última, la Q, habla de nutrición, que esto ya le hemos hablado, ¿no? En el tema de nutrición, usar nutrición enteral precoz, iniciar infusión de glucosa en alimentos vía enteral, alimentación trófica, no se recomiendan los ácidos grasos, el uso de procinéticos e intolerancia alimentaria está bien indicada, usar incluso hasta levosulpiride, colocación de sondas para la alimentación, el riesgo de microaspiración, y no se recomienda el uso de arginina ni la glutamina, lo mismo que ya hemos visto en la parte de la teoría de nutrición. Ok. ¿Alguna duda o comentarios, chicos, de esta primera parte mientras que voy cargando el segundo tema, que es un poquito más corto, pero igual es muy importante? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Dónde está? A ver esto. Uy, uy. Ya. ¿Nadie? Ya. ¿Se logra ver la imagen, Karen? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ok, bueno, si no hay dudas, seguimos. ¿Ya? Entonces, seguimos con el siguiente tema, el último tema, que es el tema de trauma abdominal. Como les decía, es un tema importantísimo, ¿ya? Tal vez para la suerte del paciente, de nuestro medio, pues no hay mucho trauma. Tal vez para la mala suerte de los residentes, de los alumnos, de los internos, el que no vean ese tipo de patología, pues bueno, un poquito les perjudica a veces en su formación. O sea, es bueno para el paciente porque no tiene mucho accidente, pero es malo para el que esté en formación porque no tiene mucha posibilidad de ver esto, sobre todo acá en nuestro medio, ¿no? En el Cusco no es muy frecuente ver mucho trauma, entonces incluso la mayoría de los cirujanos no están acostumbrados a hacer un manejo correcto de un paciente con un trauma abdominal, un trauma torácico, no saben manejar este tipo de pacientes. Hay centros hospitalarios de referencia de trauma, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay un hospital que solamente hace trauma, ¿no? Es el Hospital del Valle, en Cali, ¿no? Que todo es trauma, o sea, no ven otra cosa, todo es trauma, porque antes incluso por el tema del vandalismo, de las guerrillas, del terrorismo y todo eso, era muchísimo más, ahora baja un poco, pero igual, o sea, ahí se ve pues he tenido compañeros de residentado que han ido allá y o sea, lo que nos contaban era terrible, pues, ¿no? O sea, operaban 20, 30 traumas por día, ¿no? Entre traumas por arma blanca, arma de fuego, accidentes y demás, o sea, son centros muy especializados para el manejo de trauma, entonces hay incluso cirujanos de trauma, ¿no? O sea, que manejan solamente trauma, están metidos ahí en ambientes del trauma shock, cuando no hay un emergenciólogo, entonces ahí está el cirujano que también hace todo lo que podía abarcar un emergenciólogo, un unciólogo en este caso, ¿ya? Nosotros más o menos sí hemos tenido relativa experiencia en trauma, en el residentado, de repente unos 4 o 5 casos así muy específicos por semana llegaban al hospital, ¿no? Entonces había una regular cantidad de pacientes también por trauma, por la incidencia que les decía, ¿no? Que les contaba que estábamos cerca de la Panamericana Norte, ¿no? Entonces ahí había mucho accidente de tránsito sobre todo
y un movimiento bastante importante en la zona de San Martín de Porres, que había muchos asaltos también por esa zona, ¿ya? Entonces, bueno, el manejo de trauma abdominal es un manejo muy especial, ¿ya? Entonces hay que saber distinguir si es que realmente es un trauma, ¿ya? O una contusión, o tienes una herida, ¿no? En el abdomen que es diferente a tener un trauma abdominal abierto. Hemos tenido algunos casos en los cuales han pasado tan desapercibidas las heridas, decían, no, pero es un puntito, doctor, te decía el interno, ¿no? Es un puntito que tenía acá una pequeña herida, entonces sí, le he puesto, le he suturado, le he lavado y lo he mandado a casa. El paciente llega después de un par de horas con un shock hipovolémico terrible, o un shock séptico también agregado, un paciente con abdomen estable, en mal estado general y demás. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, en lo que es cuestión de trauma, hay que tener mucho cuidado. En general, lo que se habla de abdomen, es por eso que le decimos que cuando operamos un abdomen es como una caja de Pandora, o sea, pues, no sabes lo que vas a encontrar. Tienes sospecha de lo que tú estás yendo a buscar, pero no sabes lo que vas a encontrar realmente al final. Entonces, en trauma, mucho más cuidado hay que tener en estos casos. Entonces, para el trauma, tenemos este libro, ya, que lo puede encontrar vía virtual, ¿no? También a quien le guste manejar esto, a quien le guste la cirugía, a quien le interese el tema de trauma, yo también tengo el libro, esto lo tengo en el consultorio, ¿no? Algún momento a alguien le podemos facilitar si desean eso, ¿ya? Es un libro de la Sociedad Panamericana de Trauma, ¿ya? En el cual ya te habla por distribución bien clara, ¿ya? De lo que es de lo que es el trauma, ¿ya? O sea, acá este libro te describe todo, ¿no? Igualito, tipo de trauma que tienes, trauma craneal, trauma facial, trauma cervical, trauma torácico, trauma abdominal, trauma pélvico, trauma de extremidades, trauma genital, trauma geriátrico, trauma en pacientes pediátricos, traumas en pacientes obstétricos, o sea, todo, ¿no? Y descrito parte por parte, o sea, órgano por órgano también tenemos. Entonces es un libro muy, muy interesante que, que nos sirve bastante en el ámbito de cirugía. ¿Ya? Entonces, podemos tener en el trauma de abdomen cosas muy sencillas, como la primera foto, que aparentemente es un pequeño orificio con un ligero aumento de volumen en el hipocondrio izquierdo, que podría ser incluso un trauma por arma de fuego, un probable arma de fuego, que puede ser algo muy grave por la parte interior, no solamente viendo el exterior, o tener un trauma pues muy intenso, ¿no? O sea, le ha atravesado dos fierros por el abdomen a este paciente y obviamente pues seguramente tiene una lesión importante intraabdominal, hepática en esa zona intestinal y demás, ¿no? Entonces, podemos tener casos muy complejos en ambas circunstancias, con una herida pequeña, con una herida muy grande, puedes tener un desenlace muy complicado. Puedes tener pacientes con trauma abdominal abierto, trauma abdominal cerrado, que tienes, por ejemplo, un arma blanca, tienes un paciente viscerado, tienes arma de fuego, tienes una laceración múltiple, ¿no? Que puede ser por el cinturón de seguridad, por un golpe directo en alguna otra superficie y demás. Entonces, tienes muchos mecanismos y eso es importante saber ya en trauma, el mecanismo de acción que está teniendo este paciente. Entonces, es diferente, igual que tengas, ¿no es cierto?, una herida por arma de fuego a corta distancia que a una distancia mucho más larga, que tengas el proyectil con un calibre diferente, también todo eso, el mecanismo de acción de un trauma abdominal cerrado por un puñete o que tengas que te aplaste una roca es diferente. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo de acuerdo a la evolución del paciente, lo que te esté tocando. Entonces, cualquier lesión sobre el abdomen en cualquier circunstancia que la provoque puede ser un trauma abdominal, ¿ya? Y los traumatismos imperceptibles pueden derivarse en lesiones intraabdominales serias, como les decía. O sea, una lesión muy chiquitita que puede decir, no,
no hay nada, es una lesión muy pequeña, el paciente está estable, va a venir caminando, no le duele, entonces puede ser algo más complicado si es que no se toman las medidas necesarias para este tipo de pacientes. Acá les pongo un ejemplo de heridas múltiples, entonces puedes tener un paciente politraumatizado con muchas heridas, sí, dependiendo de lo que hemos dicho, que pueda comprometer el estado de la vida del paciente, que tengas un trauma abdominal abierto, sí, por muchas heridas, ¿no es cierto? Que sí están llegando a la cavidad abdominal, o que tengas simplemente múltiples cortes, o pacientes que tienen muchas heridas en el abdomen, ¿ya? Pero son simplemente heridas superficiales, cortes por vidrio, con un cuchillo, con un punzón, lo que gusten, ¿no? Entonces hay que tener eso presente, si simplemente son heridas o ya tienes un grado de un trauma abdominal, ¿ya? Eso es diferente y el manejo es diferente, ¿ya? En cuanto a la severidad del traumatismo, va a depender de qué, del agente traumático, entonces eso lo estamos repitiendo, ver qué cosa está provocando el trauma abdominal, la violencia del trauma, la localización del impacto, es diferente también que tú tengas un trauma a nivel lumbar, a que tengas un trauma pélvico, un trauma en epigastrio, ¿ya? Es diferente la localización. La resistencia de la pared abdominal también va a tener mucha influencia en la severidad del trauma. Si tienes un paciente muy delgado, un paciente muy obeso, con mucha masa muscular, eso es diferente también. Ya, o sea, el grosor, el tamaño de la pared, acá sí va a ser muy importante, va a ser muy importante para la severidad del trauma que estamos teniendo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Y el estado de las vísceras, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con esplenomegalia, hepatomegalia, que tenga una vejiga llena, un estómago lleno, riñón poliquístico y demás, obviamente, si vas a tener un trauma en este tipo de pacientes, vas a tener mucha más predisposición a que el trauma sea más evidente, ¿no es cierto? O que sí se dé un trauma importante, ¿ya? Por la misma anatomía del paciente, ¿no? Tienes un órgano mucho más grande, más lleno, más extendido, entonces mucho más fácilmente podrías tener un grado de trauma más severo. La magnitud de la hemorragia también, viendo dónde está la lesión, y el estado de conciencia del paciente es importante, porque él nos va a guiar, nos va a decir, me ha pasado esto, o he hecho esto, ha pasado tanto tiempo, a que te llegue un paciente totalmente inconsciente traído por los bomberos y no sabes qué ha pasado, cuánto tiempo, qué es lo que ha ocurrido, entonces ya es diferente también la sospecha que podemos tener en ese tipo de pacientes. En general, la clasificación de este trauma, bueno, es trauma abdominal abierto y trauma abdominal cerrado, ¿no es cierto? Entonces es la grande clasificación de este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, para cada tipo de trauma va a haber un manejo un poquito individualizado. En general, vemos que el daño de los órganos va a ser casi similar, ¿no? Actualmente en el manejo de un trauma. Cuando tienes un trauma abdominal cerrado, ¿no? Normalmente lo que se lesiona más es el vaso y el hígado. Ahorita es casi igual, ¿no? En algunos sitios o en unos textos le ponen más incluso al hígado por el tamaño que tiene, ¿no? Por la mayor facilidad de lesión, porque el vaso está más para un costado, pues, más una posición mucho más posterior, ¿no? Pero es un órgano mucho más delicado también, ¿no? Entonces es más fácil que se lesione que el vaso, pero va por ahí. Porcentaje casi similar. Que tengas un hematoma retroperitoneal, menos porcentaje, una lesión de diafragma también menos porcentaje, lesión de intestino delgado menos, vejiga también un poco menos, daño vascular menos, daño renal, daño de colon y demás. Y es mucho menos el, el manejo y el porcentaje de estos pacientes. En cuanto a trauma abierto, o sea, trauma abdominal abierto, tienes las dos grandes opciones. Por arma de un trauma por arma blanca o un trauma por arma de fuego. En trauma por arma blanca también hay variación de acuerdo al centro que tú manejes y demás, pero el porcentaje más o menos es un trauma de hígado un 45%, ¿ya? Un trauma de intestino delgado un 30%, un trauma de diafragma un 20%, un trauma de colon 15%.
Y por arma de fuego sí a la cabeza, porque la distribución del intestino está mucho más amplio, es a la cabeza, ¿no? Intestino delgado 50%, colon 40%, hígado 30%. Entonces, cuando tú tienes una lesión por arma de fuego, este, puedes tener muchas variaciones, ¿no? Puedes tener muchas alteraciones o muchas lesiones agregadas. Tienes un orificio de entrada a nivel de flanco derecho, digamos, y el proyectil puede encontrarse, digamos, cerca a la región inguinal izquierda o en el tórax. Entonces, todo ese trayecto no se sabe para dónde ha ido. Y nos puede tener múltiples lesiones o puede que no haya una lesión evidente por suerte del paciente, pero en general el trayecto de un proyectil por arma de fuego es muy variado, ¿no? Puede tener una distribución muy rara, ¿no es cierto? O muy complicada en algunos casos, no sabemos por dónde. Entonces, normalmente por un proyectil por arma de fuego te da más de una lesión, o sea, un trauma no solamente de un órgano o víscera, ¿no? Te da de varias probablemente. El diagnóstico de trauma abdominal, entonces son cuatro importantes causas. Que tengas un abdomen agudo quirúrgico, si el paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico por un trauma, lo han golpeado y ves el abdomen está rígido, está peritoneal. Que tenga un shock hipovolémico sin una causa evidente, aparente, puede haber por un antecedente de un trauma. Que tengas una herida penetrante, una herida que tú estás viendo, entonces vas a diagnosticar el trauma abdominal, o por lesiones contusas evidentes, ¿no? Que tú estás viendo por estigmas que está marcado en el abdomen del paciente, también puede darte un diagnóstico de un trauma abdominal. Hay que hacer un diagnóstico oportuno, cuidado con los pacientes estables, siempre le pongo esto, ¿ya? Porque paciente que tiene un trauma abdominal, dicen, el paciente está estable, doctor, está comiendo, no le duele, apenas ha venido con un poco de fastidio, de malestar, pero ha venido por si acaso. Nos lo hemos mandado de alta, nada, sin ningún examen, sin ninguna indicación, sin ningún monitoreo, nada. Entonces el paciente vuelve en mal estado general y ahí es donde recién vienen los problemas. ¿Ya? Entonces, pacientes estables con un trauma abdominal demostrado, hay que observarlos, no podemos darle alta precozmente a estos pacientes. En cuanto a trauma abdominal cerrado, ¿ya? Este, vemos que es una incidencia un poco conocida, ¿ya? Porque, como les decía, hay centros en los cuales sí se toma en cuenta el grado y porcentaje de pacientes que llegan con trauma y otros casos no. Simplemente lo catalogan como una herida, ¿no? Una herida abdominal, una contusión, y no le ponen como trauma, como si, ¿ya? Más siempre va a ser en pacientes varones, por la misma actividad física, por el trabajo que tienen, el riesgo y demás, ¿no? Normalmente entre jóvenes, entre 14 y 30 años, una mortalidad de repente un poco alta, parece acá, pero sí puede darse en casos graves, 6 a 10%, y puede haber dos mecanismos, por compresión, o sea, directamente el trauma, o por desaceleración, ¿no? Lo que se llama el latigazo o el rebote, ¿ya? Entonces puede ser esos dos mecanismos que se da para un trauma abdominal cerrado. Y en el examen físico vamos a encontrar dolor abdominal, vamos a encontrar náuseas, distensión abdominal, signos de hemorragia, sangrados, hematomas o signos peritoneales en algún porcentaje de pacientes. En cuanto al traumatismo cerrado, entonces tienes el golpe directo, ¿no es cierto? O tienes el golpe por rebote o desaceleración, ¿cierto? Entonces, ahí puedes tener un golpe mixto, una lesión mixta o lesiones simplemente muy localizadas. En cuanto a la inspección, ya tenemos que podemos encontrar equimosis, podemos encontrar lesión por cinturón de seguridad, en la auscultación puede haber un hilio, ¿no? Por el líquido que puede haber, por irritación. La palpación puede haber dolor, puede haber signos de irritación peritoneal, resistencia muscular. Hay que hacer un tacto rectal en estos pacientes para ver que no hay una lesión de una hemorragia baja. Percusión, si es que vamos a encontrar una matriz ampliada de mayor dolor en este tipo de pacientes. Los exámenes auxiliares son los mismos del laboratorio normal, pero no tienen mucho valor, no tienen poco valor
porque inicialmente no vemos grandes cambios. Si un paciente está sangrando, probablemente el hematocrito no va a bajar así bruscamente, ¿no? Tenemos que pedirle un control después de la observación que tú estás haciendo con estos pacientes, ¿no? El hematocrito bajo se va a asociar a sangrado, pero pues, si está normal no va a descartar una lesión, ves inicial. La lipasa normal tampoco no va a excluir un daño pancreático inicial, tenemos que hacer un seguimiento y control de estos pacientes. En la radiografía de tórax podemos encontrar fracturas costales, podemos encontrar lesión diafragmática o el signo de Jover, ¿no? Que es el signo de aire subdiafragmático por perforación de víscera hueca. Y radiografía de pelvis para ver lesiones de recto, lesión, una fractura de pelvis, una lesión retroperitoneal. Es una placa de tórax en la cual se ve, este es el signo de Jover, ¿ya? Que se ve el aire subdiafragmático, sobre todo en el lado derecho se ve más. En el izquierdo a veces no tanto porque ahí está la cámara gástrica y nos puede confundir o encuentras el colon muy dilatado, muy distendido, que también nos puede confundir. Pero esta imagen sí, en el lado derecho, es sugestivo de que tienes un neumoperitoneo, ¿no? O sea, hay neumoperitoneo, lesión de víscera hueca probablemente, ya, por un trauma abdominal cerrado, ya. Entonces es indicación de sala de operaciones al tener este tipo de radiografías, ya. En cuanto a la ecografía, vemos, ¿no?, que tiene una sensibilidad de 80%, un valor predictivo negativo de 93%, y más o menos requieres unos 100 cc's para tener un buen volumen y encontrar o hacer una ecografía correcta en este tipo de pacientes. Pero ya lo hemos visto hacer un FAS, que es una ecografía focalizada para el trauma. Inicialmente en estos pacientes tenemos que hacer un ECOFAS para ver que no haya líquido en los 4 focos de colección, hemos dicho, ¿no? El espacio pericárdico, periesplénico, perihepático y en el pélvico, ¿ya? Entonces, en esos 4 sitios tenemos que ir a buscar que no haya líquido. El lavado peritoneal en trauma ya no se hace, es un examen, se hacía antes cuando había un examen físico dudoso, en lesiones adyacentes, con cambio de sensibilidad por daño medular o ausencia de ecografía. Entonces, básicamente por este último no teníamos ecografía, entonces le hacías un pequeño cortecito a nivel del ombligo, ¿no? Ponías un catéter, le instilabas cloruro, ¿no? Lo movías, lo chocolateabas al paciente del abdomen y luego lo aspirabas. Y era positivo si es que aspirabas sangre, bilis o líquido intestinal o fibras vegetales. Era positivo si encontrabas salida de líquido infundido por la sonda nasogástrica, ¿no? Tubo pleural o sonda Foley. Era también positivo si es que encontrabas líquido obtenido francamente rojo, o sea, sangre evidente, ya, sala. O si encontrabas en el bioquímico más de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico o más de 500 leucocitos por milímetro cúbico. O la tinción de gran presencia de bacterias. O sea, todos estos 6 resultados en este lavado peritoneal diagnóstico te decía, no, el paciente tiene algo, tiene que entrarse a la operación. Y aún así con esto se entraba hace tiempo y encontrabas a veces ninguna alteración importante, o sea, algo no de relevancia, pero bueno, está descrito. La tomografía es importantísimo para el trauma abdominal cerrado, una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%. En pacientes estables o presencia de líquido por ecografía o alteración del sensorio, una fractura pélvica, es importante hacer una tomografía. Entonces tenemos una ecografía de un paciente con trauma abdominal cerrado, entonces le hacemos sus controles de laboratorio, un hematocrito, y ante la duda pedimos tomografía, o si el paciente está estable y nos da tiempo para seguir observando, seguir estudiándolo, tenemos que hacer una tomografía para ver el grado de lesión que tenemos, ¿ya? Pues con la tomografía tú vas a ver si es que hay daño de órgano, de víscera sólida, víscera hueca, el grado de trauma que tenemos en todos los órganos, que dicho sea de paso tienes un trauma en todos los órganos hasta el grado 5, exceptuando en el hígado que tienes hasta grado 6, ¿no? Entonces es importantísimo tener una buena tomografía, incluso con reconstrucción del órgano que tú estás queriendo evaluar. La laparoscopía diagnóstica ya está muy limitada a veces en el trauma. Hay muchos cirujanos de trauma y sobre todo en Centroamérica que sí lo hacen, ¿no? Tienen muchos casos publicados,
Pero el tema es que cuando ya hay mucho sangrado activo va a dificultar la exploración y se puede pasar por desapercibido algunas lesiones. Entonces tienes un trauma vascular, un trauma de meso, entonces entras por la paroscopía, aspiras, puedes coagular, puedes clipar, pero por ahí se te pasa una lesión en espejo, una lesión inadvertida, entonces a veces no es tan bueno entrar por una laparoscopía, entonces tienes que hacer una cirugía abierta. Sí útil en lesiones diafragmáticas puras. Tienes un trauma tóraco-abdominal o un trauma abdominal con una perforación de diafragma, entonces sí te sirve mucho lo que es la laparoscopía para este tipo de manejo, ¿ya? Entonces hay que ir viendo si va directo a sala de operaciones por una laparotomía o una laparoscopia. El manejo va a ser bien claro en este tipo de pacientes. Si tienes un paciente con un trauma abdominal, ¿no es cierto?, cerrado, si está inestable, sea la causa que sea, pum, va a hacer las operaciones. O sea, ya no tienes más tiempo que demorar, no puedes pensar más, no puedes hacer más cosas. ¿Ya? Entonces, un paciente inestable va a sala. Ya, ahora, pues de ahí también va el desglose de los cuadros que manejamos. Un paciente inestable con una ecografía positiva, además, también le das la chance de que tienes una ecografía, va con mucha más razón a hacer la operación, es una laparotomía. Si la ecografía es negativa, hay que descartar otras lesiones. Si se descartan otras causas a pesar ya de la observación y el paciente sigue inestable, tiene que entrar a una laparotomía por alta sospecha de que hay algo que está descompensándolo al paciente. ¿Ok? Ya. Y si el paciente está estable, entonces te da tiempo, ¿no?, para estudiarlo, monitorizarlo, todo lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces le tienes que pedir una ecografía. Si la ecografía es negativa, se sigue con la clínica. O sea, tienes que observar al paciente, ¿ya? Tienes que ver qué está pasando con este paciente, ¿ya? ¿Ya? Y cómo está su evolución del paciente, ¿ya? Entonces hay que descartar otro tipo de unas lesiones agregadas. Si la ecografía es positiva, entonces ves que hay líquido libre en la cavidad, el siguiente paso es hacerle otra ecografía, obviamente sabiendo que el radiólogo tiene que ser bueno, que nos ayude, no nos desvíe, y hacer una tomografía directamente. Si la tomografía es positiva, el paciente sigue estable, tienes dos opciones: o hacer una embolización de acuerdo a la zona donde está el sangrado, o hacerle directamente una laparotomía, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso para este tipo de pacientes con trauma abdominal cerrado, ¿ya? Ok, entonces, seguimos avanzando. Ya hemos hablado del trauma abdominal cerrado, ahora vemos el trauma abdominal abierto o penetrante, ¿ya? Entonces, acá hay lesión, ¿no?, por arma de fuego, por armas punzocortantes, por armas contusocortantes, por arma de fuego de alta, de baja velocidad y demás. Igual también siempre es más en pacientes varones, el porcentaje muy alto, siempre en pacientes jóvenes, ¿ya? Y puedes tener lesiones importantes aisladas o ya muy localizadas. Lesión tóraco abdominal, lesión abdominal anterior, lesión abdominal posterior, lesión lumbar, lesión pélvica. Entonces, acá, como hemos dicho, mientras la distancia va a ser muy importante para este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, una lesión por arma de fuego múltiple, por ejemplo, los perdigones, ¿ya? Si tienes una distancia menos de 2.3 metros, es de alta energía y mayor daño. Si tienes una distancia de más de 6.3 metros, es de poca energía y de menor daño, obviamente poca necesidad quirúrgica. Entonces, hay que ver eso también, el tipo de lesiones. Pero en general, para que ustedes ya sepan, cualquier lesión por arma de fuego, porque cualquier trauma abdominal por arma de fuego, tiene que entrarse a la operación, sí o sí, exceptuando solamente que tengas una lesión tangencial, ¿ya? O sea, que veas el orificio de entrada, digamos, por el flanco derecho, y justamente un poco más adelante veas el orificio de salida. O sea, prácticamente ha entrado y ha salido, o lo ha raspado, ¿no? Tiene una pared abdominal gruesa. Entonces, ahí ya no se entra a sala de operaciones. Es la única indicación. Todas las demás tienes que entrar a revisar porque puede pasar cualquier cosa, como hemos dicho. Entonces, en trauma abdominal hay una solución de continuidad en la pared, ¿ya? ¿Ya? Como son las heridas por arma blanca o arma de fuego. Puede haber lesiones penetrantes con pérdida de continuidad, se puede haber exposición de víscera, del epiplon, ¿ya? Evisceraciones.
Y en heridas no penetrantes puede haber una alteración, pues obviamente por el mismo impacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, la etiología hemos dicho por arma blanca, arma de fuego, a la cabeza está el hígado, intestino, diafragma, colon, ¿no? Ya lo hemos descrito. Entonces, el manejo de estos pacientes con trauma abdominal abierto tiene que ser como un politraumatizado, ¿ya? O sea, tiene que ser como un paciente politraumatizado, un paciente que está en extremo, que está en shock, y hay que tener cuidado. Pacientes que están con abdomen estables, con abdomen positivo, ¿ya? O pacientes que están estables con un abdomen negativo. Entonces, todo eso también hay que verlo en este tipo de pacientes. Acá tenemos una foto de un paciente pediátrico que nos ha llegado al hospital, ¿no? Increíblemente, vean esa lesión, un trauma abdominal abierto, que era una cerradera para cortar el pasto, ¿no? El niño se había caído y le entra toda la punta acá, en la cavidad, ¿no? Entra y se ve, todo esto está dentro de la cavidad, ¿ya? Esto está dentro de la cavidad abdominal, en un paciente jovencito, creo que 5 o 6 años, si no me equivoco. Entonces entra el cirujano pediatra, nos llama a nosotros para entrar, para ayuda, porque no podía retirar el cuerpo extraño. Entonces nosotros le ayudamos un poco, ya había hecho la laparotomía y él tenía miedo porque la punta estaba metida casi en el retroperitoneo, estaba adherida y esto tenía como unos dientes, ¿no? Entonces no salía. Entonces nosotros le hemos hecho un pequeño cortecito más a nivel de la piel, de la entrada de la piel, para poder traccionar y con doble movimiento, ¿no? Uno traccionaba con una pinza por dentro y otro por fuera, lo movíamos con mucho cuidado para que no haya una laceración y felizmente no había ningún trauma importante, por suerte, más que una pequeña herida en la pared del retroperitoneo, pero nada más. Este paciente pediátrico que salió de alta rápidamente, por suerte. Entonces, el tramo abdominal abierto tenemos que ver qué hacer. Explorar las heridas es básico, importante, ¿ya? Entonces, ¿qué significa explorar las heridas? Tienes un tramo abdominal abierto, ¿ya? Entonces, tú ves la herida, que es una herida pequeña, chiquita. Tienes que ampliar la herida lo suficientemente grande para que entre el dedo del explorador, del cirujano, que entre en la herida. Entonces, le colocas un poquito de anestesia en los bordes de la herida, le abres un poco más la herida si fuese necesario, si es grande ya no es necesario, y vas metiendo el dedo, explorando. Entonces, es cuestión de práctica, de sensibilidad y de tener en cuenta cómo es la anatomía del paciente para darte cuenta si es que está atravesando o no la pared abdominal. Entonces, al tacto, tú vas metiendo el dedo y vas a sentir, ¿no es cierto?, las capas del abdomen. Si es que atraviesa la aponeurosis posterior, ¿ya? Sí o sí el paciente tiene que ir a sala. ¿Ya? Después de una exploración de herida, dices, no, no, está atravesando la aponeurosis posterior, ¿ya? Entonces va a ir a sala, tienes que abrirlo al paciente, ¿ya? Porque hay mucha sospecha de que haya perforado el peritoneo y sí o sí hay una lesión intestinal. Algunos pacientes entran a sala con una exploración de herida positiva y no se encuentra nada. Bueno, eso está dentro de la posibilidad que pasa en algunos casos de estos pacientes, pero siempre hay que hacer eso. Y no hay que explorar las heridas cuando ya obviamente el paciente está en extremo, está muriendo. Cuando tienes un arma de fuego, hemos dicho tampoco. Cuando ya ves salida de visceración de epiplon de intestino, tampoco no tiene sentido porque igual lo vas a operar. O una herida soplante, ¿no ves que está saliendo aire por este herida? Tampoco ya vas a hacer una exploración porque sí o sí lo vas a meter a sal. Entonces, explorar la herida, hemos dicho, colocar anestesia acá, amplías la herida para el ingreso del dedo, sentir la aponeurosis anterior, que es como un clic, es un pequeño engrosamiento, y sentir la aponeurosis posterior. Si no pasa la aponeurosis posterior, o sea, hay algo que te está atascando el dedo que no pasa, listo. Entonces simplemente se lava la herida, se limpia y se sutura. Y se da de alta al paciente con antibióticos, vacuna antitetánica y todo lo demás. ¿Ya? Para eso sirve la exploración de las heridas. ¿Cuándo vas a entrar a sala? Cuando tienes salida de heces por la herida, salida de bilis, salida de orinas, salida de material intestinal, salida de jugo pancreático y demás. Todo eso directamente entras a las operaciones. Entonces tenemos un par de algoritmos ya terminando lo último, ya para recordar si tienes una lesión abierta por arma de fuego, sala. Si tienes una lesión abierta por arma blanca, hay que explorar. Si penetra la fascia posterior, va a sala. Si no penetra, se sutura y se va de alta. Si tienes un trauma abdominal cerrado, si el paciente está inestable, va a sala de operaciones, dependiendo si tienes para hacer una ecografía previa. Si está estable, le haces una ecografía, una tomografía. Si sale negativo, no hay nada, alta.
Si está alterado, lo observas a tu paciente. Entonces, en general, lo que se tiene que hacer es, ante la duda, observar. Tienes un trauma abdominal cerrado y tienes paciente estable, hematocrito inicial bien, le haces controles de hematocrito seriados. Hematocrito cada 2 horas y ecografía cada 6 horas para ver cómo está yendo este paciente. Eso es lo que se tiene que manejar en estos pacientes. Ahora, hay lesiones tóraco-abdominales, ya para terminar esto rápidamente, nomás hay que ver lesiones que van a abarcar no solamente el abdomen, sino que va a haber una lesión en el tórax también, por eso son lesiones tóraco-abdominales. Tienes como límite superior y anterior el quinto espacio intercostal a la derecha y a la izquierda, en la parte inferior y anterior el reborde costal a la derecha e izquierda, y la posterior superior una línea que une los ángulos inferiores de las escápulas derecha e izquierda, que más o menos es el séptimo espacio intercostal. Y la parte inferior, el borde inferior de la 12ª costilla. Entonces tenemos un espacio tóraco-abdominal anterior, medio y posterior. El anterior va desde el quinto al séptimo espacio intercostal. El medio del séptimo al noveno. Y el posterior del noveno al 11º espacio intercostal. Entonces ahí te sirve ver, tienes una herida en esa zona, entonces vas a decir, no, entonces no solamente puede haber una lesión de abdomen, puede haber algo de tórax, entonces tengo que pedirle una radiografía de tórax. También las dos cosas tienen que ir de la mano, de acuerdo en esa zona. Y en lesiones tóraco-abdominales no vamos a explorar las heridas. Es la única indicación también para no explorar las heridas. ¿Ya? Entonces, esa es la división anatómica, ¿ya? Van a buscarlo, van a revisarlo rápidamente, cómo es la distribución de lo que les estoy contando del espacio tóraco-abdominal, ¿ya? Y lo demás, bueno, ya lo estamos repitiendo, ya es básicamente lo mismo, ya sabemos cuándo entra a sala o cuándo no, un paciente con trauma abdominal abierto, con trauma abdominal cerrado igualito, y esto ya es lo mismo, no hay mucho más que hacer. El trauma pélvico, bueno, igual, si tienes un paciente con shock, va a entrar a sala, si tiene el abdomen negativo, está sintomático, pero tiene síntomas positivos, hay que hacerle exámenes, si salen los exámenes positivos, también va a sala. Si tiene exámenes negativos o está asintomático, hay que observarlo unas 48 horas con el hematocrito o las ecografías seriadas que les estaba comentando. Ok. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna duda, comentario de esto? ¿Alguien? Ya estamos terminando. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, chicos? ¿Nadie? Ok, muy bien. Si no hay más, no hay duda, comentarios, entonces estamos terminando. Creo que está claro, ¿no? No es algo muy difícil de entender todo lo que hemos estado explicando. Es un poquito de lógica nomás que hay que tener en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, si no hay más dudas, estamos en comunicación y estamos encontrándonos el siguiente lunes para su exposición. Yo creo que vamos a empezar una en punto para poder terminar bien, ¿no? Como son 4 grupos, nos va a quedar un poco corto incluso el tiempo, ¿ya? Entonces, pero cualquier duda que haya me la hacen saber con Karen y ella me va a avisar, ¿ok? Listo, chicos, cuídense, nos estamos encontrando. Gracias, doctor. Gracias, doctor.